El hecho de que cierto libro se encuentre al principio de la Biblia o cierto pasaje esté al principio de cierto libro no significa que fue escrito al principio. Significa que cuando ya hicieron la edición final de todo, consideraron que era un muy buen punto de partida y de ahí se desenlazaba lo demás. Pero no quiere decir que Génesis 1.1 fue escrito primero y luego todo lo demás. De hecho, Génesis 1.1 fue de lo último escrito del Tanaj. Pesaj es una celebración donde nosotros recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa de parte de nuestro Creador y llevándolos por el Mar Rojo hasta cruzar hacia el desierto y luego rumbo a la tierra prometida. Es la conmemoración de la última de las plagas donde el Creador mandó al ángel de la muerte que destruyó a todos los primogénitos de Egipto y libró a su pueblo. Pasó de largo cuando miraba sangre en los dinteles de las puertas de sus casas, sangre de cordero. Y nosotros que creemos en el Mesías Yeshua, tenemos también una confirmación espiritual de que Yeshua vino justamente en el día de Pesaj a entregar su vida en el madero, a morir y luego a resucitar en el tercer día, justamente a la celebración del día de los primeros frutos. Creemos en ello, lo predicamos y lo vivimos diariamente. Absolutamente sí. Eso es Pesaj. Podría terminar el video aquí. Claro, no lo voy a hacer. Considerando que la historiografía y la historiosofía son dos ciencias distintas derivadas de la historia en general y que la Biblia es historiosófica, quiero explicarle que la historiografía nos dice que Pesaj no inició en la Biblia y Pesaj no inició en Egipto. Pesaj lo iniciaron en el Pashajú, los beduinos en la tierra de Canaán o lo que hoy llamamos Israel. Y hasta el día de hoy lo siguen celebrando y ellos son los que originalmente ya hacían lo de poner la sangre en los dinteles de sus puertas, aunque bueno, no tienen puertas porque viven en tiendas y comen el pan sin levadura y cada vez que llegaba la primavera ellos estaban celebrando, o hasta el día de hoy lo hacen, el inicio de la primavera. Son fiestas agrícolas en realidad. La mayoría de las fiestas de la Biblia son fiestas agrícolas y ese ritual del Pashajú los israelitas lo adaptaron y lo consideraron como importante para ellos con referencia a Adonai, Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón de el faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y no los va a oír, pero yo voy a herir a Egipto con grandes juicios. Debe usted saber, y es posible que algunos ya lo sepan, que muchas de las plagas que nosotros vemos reflejadas en la Biblia son producto de la erupción de un volcán llamado Santorini en una de las islas griegas, que hizo que todo el desecho volcánico que caía creara en el río Nilo un ambiente inhóspito para los animales y por eso se llenó de sangre, porque se murieron los animales. Los únicos que pudieron sobrevivir fueron las ranas porque son anfibios que salen del agua y por eso hubo una infestación de ranas en todo Egipto. Se murieron los ganados porque tomaban agua y se envenenaron, etcétera, etcétera, etcétera. Igual la gente tuvo todas esas enfermedades. Y entonces la Biblia nos da la interpretación en perspectiva de manera espiritual de por qué esas cosas estaban sucediendo. Debemos entender también que ese suceso del volcán Santorini sucedió en el año 1450 a.C., lo cual lo sitúa antes de la salida de los israelitas de Egipto, que según la Biblia pudiera ser como en el 1200. Por lo tanto, vemos allí la mano de los escritores de la Biblia tomando en cuenta eventos históricos para explicar por qué fue que ellos salieron, pero adaptándolos a una posible salida de los israelitas de Egipto. Tal vez es complicado de asimilar lo que acabo de decirle. Muchas veces hemos visto que los eventos históricos reflejan en perspectiva la mano de Adonai. La Biblia te muestra en perspectiva qué fue lo que sucedió. Es poner simplemente los puntos sobre las sillas y decir, esto pasó por este motivo. Cuando ves entonces las plagas en la Biblia y decir Yahweh las mandó por este motivo, posiblemente fue así. ¿Que Adonai utilizó los sucesos naturales? Posiblemente sí, pero de que sucedieron en la fecha que dicen que sucedieron, bueno, eso ya es cuestión de estudiar historiográficamente las cosas y ver si la cronología que la Biblia me menciona se adapta a ello. Y si no, es posible que tuvo una especie de adaptación con el propósito espiritual de explicarme algo que transformará mi fe. No me está mintiendo, la Biblia no miente. La Biblia simplemente está tratando de fundar tu fe. Pero no pongas en la Biblia tu creencia científica de las cosas y la creencia palpable histórica de las cosas, porque son dos realidades totalmente distintas. Pero no convierte a la Biblia en mentirosa ni a tu fe en digna de burla. Es importante saber que en la antigüedad, cuando un pueblo peleaba contra otro pueblo, no nada más ellos estaban peleando, pero sus dioses también. La Biblia nos lo muestra muchas veces cuando los israelitas iban a ir a la guerra con Josué, por ejemplo, que Adonai iba delante de ellos y que si Adonai no iba, ellos no iban. Por eso es que
que se le considera como Yahweh de los ejércitos, ¿no? Porque era el Dios de la guerra de ellos. Era la forma en la cual ellos sabían que tendrían una victoria garantizada porque su Dios iba con ellos. Por lo tanto, muchos de los israelitas de la casa de Judá, cuando se fueron a Babilonia, por ejemplo, ellos pensaron, no, pues ya Yahweh nos abandonó y es débil. Por eso es que terminaron creyendo en otros dioses, aún estando en Babilonia, y otros dijeron, no, nos mandó a Babilonia por causa de que nos está castigando por todo lo que hicimos antes, y usted lo puede ver en el video de identidad, explicamos por qué la casa de Judá se fue a Babilonia, pero debe saber que hubo gente de los judíos que no creyeron ya en Yahweh tras irse a Babilonia, y lo vemos reflejado en la Biblia en el libro de Esther. Una realidad del libro de Esther es que Esther es el nombre de Istar, y Mardoqueo es Marduk. Y esas son realidades que solamente una persona que se tapa los ojos no las quiere ver en la Biblia, porque no todas las perspectivas de la Biblia son de personas del mismo punto de vista. Había personas con diferentes ideologías y los que regresaron de Babilonia, no todo el mundo estaba de acuerdo con adorar a Yahweh. Algunos sí, algunos otros no. Tanto podemos ver que hay una gran influencia de pueblos extranjeros con doctrinas extranjeras en los israelitas que volvieron de Babilonia, que el gobernante que los trajo se llamaba Zorobabel, que venía de Zoroastro y de Babilonia. Y aquí en el libro de Éxodo podemos notar cada plaga mostrándonos el poder de Yahweh mucho más grande y mucho más suficiente, siendo solamente uno contra todos los dioses egipcios. Otro paréntesis que quiero decirle a usted es que la Biblia muchas veces le muestra que no existe nada más un solo Dios. Ahora, espere. No le estoy diciendo a usted que usted debe adorar a muchos. Le estoy diciendo que la Biblia dice que hay muchos dioses, pero que hay uno que es más grande que todos y es al Dios que los israelitas adoran. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también te muestra una evolución del pensamiento de los israelitas respecto a eso, porque los israelitas entendían que había muchos dioses. Lo ves en los libros de los Salmos. Dios está en la congregación de los dioses. En Deuteronomio 32 dice que el Elohim Altísimo dividió la tierra entre sus hijos y se refería a los dioses. Entonces la Biblia no está negada ante esa idea, y a ese reconocimiento de haber varios dioses pero adorar solamente a uno se le llama monolatría, y los israelitas eran monolátricos por mucho tiempo antes del exilio. Cuando regresaron del exilio, unos dijeron ya no quiero saber nada de Yahvé, pero otros dijeron no, solo existe uno y se acabó. Y entonces es donde viene el verdadero monoteísmo, donde no existe ningún otro tipo de Dios a los oídos de esa persona que dice ser monoteísta. Si usted dice yo soy monoteísta, entonces usted no debería admitir en su mente ni en su corazón la idea de la existencia de ningún otro ser espiritual que no fuera su Dios. Y eso incluye a Satanás. Lo que quiere decir que posiblemente no somos monoteístas, más bien somos monolátricos. Si usted cree que existe Dios, Yahvé, pero también cree que existe el enemigo, Satanás, técnicamente usted no es monoteísta, usted es monolátrico. Usted cree en uno, pero entiende que existen otros. No los adora, solo los reconoce y dice, no, pues ahí están, porque la Biblia dice que es el Dios de este mundo. Entonces, si existe, porque la Biblia dice que existe, técnicamente la Biblia a mí me dice que yo debo adorar a uno, pero entiendo que hay otros, así es que yo no soy monoteísta, porque el monoteísmo puro no admite en lo absoluto la existencia de ningún otro ser espiritual que pudiera llamarse a sí mismo Dios con D mayúscula o con D minúscula. Y es por eso que hay una gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, porque el judaísmo es monoteísta. El judaísmo no acepta la idea de que exista otro ser espiritual más que su Dios Hashem o Yahvé o como ellos lo llamen. Y el cristianismo tiene la idea de que Dios sí puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, que se manifieste como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo, y lo interpretan como una especie de un Dios que es hombre, siendo Jesucristo a los ojos del cristiano, y al mismo tiempo un Dios que es Espíritu, y al mismo tiempo un Dios que es Padre celestial, y los tres son Dios al mismo tiempo que los tres son tres personas distintas. Eso se llama Trinidad. Y cuando usted viene a las raíces hebreas, movimiento mesiánico, lo que sea, usted viniendo del cristianismo empieza a desprenderse de la idea de tal cosa como tres dioses, porque la Trinidad técnicamente son tres dioses que son un solo Dios al mismo tiempo. Y dices, no, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, solamente existe uno, pero empiezas en un conflicto, porque ese Shema es monoteísta. Por lo tanto, no debiera admitir la idea de un hijo siendo al mismo nivel que el Padre. Y también dicen, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Empieza el conflicto entre los hermanos que están guardando la Torah de si Yeshua realmente debería ser llamado pues Dios,
porque dicen, bueno, la Biblia dice que solamente es uno. Y técnicamente si yo pongo a Yeshua como Dios, ya tengo dos y yo soy monoteísta. Entonces tienes un conflicto mental y un conflicto espiritual, y sobre todo cuando los que te predican te alimentan tal conflicto al decirte, no, Yeshua no es Dios, te asustas más. O otros que son muy enfáticos en decirte, no, no, claro que sí, Yeshua es Elohim, Yeshua es Ejad, Yeshua es Yahweh. Entonces, los que dicen Yeshua no es Yahweh, dicen que los que dicen que Yeshua sí es Yahweh, todavía son cristianos. Y los que dicen que Yeshua sí es Yahweh, dicen de los que no creen que es Yahweh, que lo están demeritando en su autoridad y que por lo tanto están cayendo energías. Le voy a decir esto, nunca tendremos la respuesta, porque este fue el conflicto que tuvieron los primeros creyentes en Yeshua después de los primeros apóstoles. Los primeros apóstoles no tenían problema ni conflicto con creer de Yeshua, que era un hombre que había venido del Padre, y lo entendían de esa forma. Pero entre más en perspectiva trataron de entender la historia de Yeshua, más empezaron a entrar en un conflicto, porque los pensamientos de los gentiles que se estaban haciendo parte de la secta de los creyentes en Yeshua no concebían la idea de que Yeshua, siendo del Padre, pudiera ser un hombre entre ellos que tuviera totalmente toda la autoridad del Padre para representarle aquí. Y decían, no, tiene que ser un Dios. Se empezó a crear la idea de que Yeshua tenía que ser Dios, si no, no pudiera hacer nada de las cosas que podía hacer. Y se fue evolucionando y al día de hoy tenemos todo este conflicto. La pregunta sería, ¿Yeshua es Dios o es solamente un hombre? La respuesta no la tenemos. Mejor aprendamos a vivir con ello. Yo puedo tener una perspectiva personal, usted puede tener otra, pero a fin de cuentas, solo hasta que podamos ver al Eterno cara a cara, entenderemos todas las cosas y nos va a volar la cabeza. Pero antes de ello, posiblemente no lo sabremos. No estoy tratando de ser fatalista, estoy tratando de simplemente mostrarle las cosas de la manera como debiera usted verlas y saber que no vale la pena tomar la antorcha y tratar de linchar al que no piensa como tú. Su servidor estudia mucho, su servidor se pone a orar mucho, porque entre más estudio y más busco de Adonai, más quiero comprenderlo, amarlo y buscarlo solamente a él. No me interesa otra cosa. Yo quiero servirle con todo mi corazón, yo quiero guardar sus mandamientos, yo quiero predicarle al mundo sobre ese que vino a salvar mi vida. Y si Yeshua es solo un hombre, pues gloria a Adonai, tiene muchísimo valor el hecho de que siendo un hombre hubiera podido hacer muchas cosas que nadie más pudo hacer. Si Yeshua es Elohim entre nosotros, pues gloria a Adonai, vimos su gloria como la del único gestado de Elohim entre nosotros. Si Yeshua es una mezcla entre las dos cosas, pues solo él lo sabe. Le estoy tratando de ser honesto y decirle que no lo sé todo, nunca lo he sabido, ni lo sabré, pero le puedo decir de frente, transparentemente, que la identidad de Yeshua para mi vida es la de mi Salvador. Eso es lo que más me importa de todo esto. No voy a poder entender toda la realidad de las cosas, pero no voy a vivir atribulado porque no lo puedo entender. Yeshua cambió mi vida y he decidido vivir predicando su mensaje. Eso vale más que toda la doctrina que yo pudiera tener para tratar de revelar la pronunciación correcta de su nombre o qué quiso decir con una u otra cosa, cuando las cosas más sencillas que él predicaba y quería que pusiera yo en práctica no las estoy poniendo. Esto es a título personal. Pesaj, en su fundación en el Éxodo, no requirió de sacerdotes, no requirió de templo, no requirió de ningún tipo de liturgia más allá de lo que ya vimos acá, a matar el cordero y comérselo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Pero ellos fueron especificando mucho más la forma en la cual las cosas se hacían. Y vemos entonces la escritura del libro de Deuteronomio, que es un libro que tiene una fuente distinta a los otros 4 libros de la Torá, es decir, fue escrito de una manera distinta que todos los demás, con un hebreo distinto que denota un autor distinto y por lo tanto también nos muestra que fue escrito en un periodo histórico distinto a los demás. En el libro de Deuteronomio podemos notar entonces algunas regulaciones que no vienen en el resto de la Torá sobre Pesaj y sobre muchas otras cosas. Una de ellas muy importante es el hecho de que Pesaj se debe celebrar solamente en el lugar donde Adonai dice, Deuteronomio 16:2, sacrificarás la ofrenda de Pesaj al Eterno tu Elohim de las ovejas y además ofrendarás vacunos en el sitio que ha de elegir el Eterno para que descanse su nombre. Y eso se refiere a Jerusalén. Deuteronomio 16:5-6, no puedes sacrificar la ofrenda de Pesaj en una de tus ciudades que te da el Eterno tu Elohim, excepto en el lugar que ha de elegir el Eterno tu Elohim para que descanse su nombre. Allí sacrificarás la ofrenda de Pesaj en la tarde, cuando baje el sol a la hora de tu partida de Egipto. Los versos anteriores nos hacen ver que para celebrar Pesaj entonces bíblicamente necesitamos, número 1, ir a Jerusalén, el lugar donde Yahweh puso su nombre, y número 2, ir al templo
que es la locación física, y número 3, sacerdotes para que hagan el sacrificio. Por lo tanto, como no hay templo y no hay sacerdotes, y aparte no deberíamos estar haciendo sacrificios de animales, técnicamente no estamos celebrando Pesaj como la Biblia lo dice. Así es que viene la pregunta. Si no estamos celebrando Pesaj como la Biblia lo dice, ¿estamos entonces nosotros rompiendo los mandamientos? Quiero darle una muy breve clase de historiografía israelita. El libro de Deuteronomio fue escrito en el tiempo en el cual nosotros en la Biblia podemos ver en el libro de los Reyes que el rey Josías mandó hacer las renovaciones del templo de Jerusalén. Casualmente encontraron el libro de la ley. Se cree tradicionalmente que el libro que encontraron fue el libro de Deuteronomio. Yo no creo necesariamente que haya sido Deuteronomio, pero me parece que pudo haber sido un documento que da lugar a Deuteronomio, porque no todo lo que viene en el libro de Deuteronomio está escrito en el mismo tipo de letra hebrea, pero ciertos capítulos, que a fin de cuentas la Biblia original no tenía capítulos ni versículos, pero lo que consideremos capítulos cuadran mucho con las reformas de Josías. Lo que te pone a pensar, realmente en el tiempo de Josías sí se encontró ese libro, ese rollo allí escondido, o realmente lo escribieron en ese momento, es algo que al menos al día de hoy no sabemos. Lo que sí podemos darnos cuenta es que Josías fue un rey muy importante y que Josías es el único rey de toda la Biblia, incluido el rey David, que la palabra dice que no se apartó de la palabra de Adonai de izquierda ni de derecha. Fue el primer rey absolutamente monoteísta, diagonal monolátrico, ¿verdad? No eran monoteístas porque todavía creían que habían otros dioses y el dios de ellos era el más importante, y Josías era monolátrico. En Segunda de Reyes podemos ver entonces el reinado de Josías desde la perspectiva yavista de los que adoraban a Yahvé. Pintan a Josías como posiblemente el mejor rey de Judá y posiblemente sí lo fue. Historiográficamente también es cierto. Josías fue muy buen rey y Josías hizo cosas que nadie más había hecho antes. Quizá fue allí donde se empezó a implementar la idea de el Pesaj, porque la Biblia dice que Josías celebró Pesaj y nunca antes se había celebrado Pesaj en Israel. Quiere decir que ni en el tiempo de David se celebraba Pesaj. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Lo podemos leer en 2 de Reyes 23:21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hagan la Pascua a Yahweh su Elohim conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, que es el libro que habían encontrado en el templo. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Yahweh en Jerusalén. Quiere decir que David, que Salomón, que Saúl, todos esos reyes no celebraban Pesaj desde el tiempo de los jueces. Y si tú estudias historiográficamente la historia de Israel, el tiempo de los jueces es muy posiblemente el proto-Israel, el Israel más antiguo de todos. Toda la historia literaria de Israel es basada en leyendas mucho más antiguas que los mismos jueces. No estoy diciendo que no sucedieron, estoy diciéndoles que son cosas que la Biblia te las maneja de una manera y que historiográficamente tal vez no sucedieron necesariamente así, pero que eran historias que tenían a lo largo de tradiciones todos esos hombres de los jueces en adelante. Y son cosas complicadas de asimilar, no de entender, pero se pueden estudiar. Pero le menciono lo de Josías y le estoy hablando de todo esto porque tiene que comprender algo. Fue hasta el tiempo del rey Josías que el sacerdocio pudo encontrar un rey con el cual podían ellos tener migas, pues trabajar en equipo y crear una religión nacional donde solamente se adorara a Yahweh. Se estaban sentando las bases para adorar solamente a Yahweh. Y se fueron después a Babilonia porque obviamente la Biblia dice que después de Josías se levantaron reyes que eran malos y que tumbaron todo lo que Josías estaba tratando de hacer. Josías era un muy buen rey. Entonces caen en condenación porque ya venían de mal en peor. Los que regresan y que venían con la misma escuela doctrinal de los que andaban con Josías tratan de ver por qué las cosas sucedieron y son los que a fin de cuentas redactan mucho de lo que tú ves en la Biblia. Las leyes que vienen en Éxodo y en Levítico, aunque las de Deuteronomio ya estaban. Y es por eso que debemos ser sabios cuando estudiamos la Biblia. El hecho de que cierto libro se encuentre al principio de la Biblia o cierto pasaje esté al principio de cierto libro no significa que fue escrito al principio. Significa que cuando ya hicieron la edición final de todo, consideraron que era un muy buen punto de partida. Y
de ahí se desenlazaba lo demás. Pero no quiere decir que Génesis 1.1 fue escrito primero y luego todo lo demás. De hecho, Génesis 1.1 fue de lo último escrito del Tanaj. ¿Por qué? Porque era un muy buen punto de partida, un prólogo para todo lo demás, pero ya habían escrito mucho. Debemos tratar de estudiar a profundidad el periodo histórico y el periodo cultural y la idea religiosa de cada uno de los autores, de cada uno de los vestigios bíblicos que tenemos, porque no todos los libros de la Biblia fueron escritos de principio a fin por la misma persona, fueron escritos por decenas de personas distintas, a veces un mismo capítulo, con perspectivas distintas, con interpretaciones distintas, con forma de escribir distintas. Y sabe algo, eso no lo notas si solo lo lees en español, porque cuando tú lo lees en español y agarras todo esto, pues tú lo miras como lo mismo. Pero si lo lees en hebreo, puedes entender que hay hebreo muy antiguo y hebreo más moderno en la misma frase. Y ese tipo de ejercicios de estudio profundo de la Biblia se puede hacer con cualquier tipo de libro, no nada más con la Biblia. Si tú lees un libro escrito el día de hoy y un libro escrito hace 100 años atrás y un libro escrito hace 500 años atrás, seguramente vas a ver la diferencia en la forma en la cual se utiliza el español. Pero si una persona de otro país que no habla español mira esos 3 libros, pero no lo sabe leer porque están en español y él no habla español, él habla chino, y tú se los traduces los 3 al chino, para él van a ser exactamente igual, porque el chino al cual se lo traduzcas será su idioma igual de él. Él va a entender el mismo chino en los 3 libros, pero tú sabrás que utilizaste el mismo chino para 3 españoles distintos. La Biblia fue escrita hace miles y miles de años en muchos periodos distintos, y cuando la lees en el idioma que fue escrita, aún las copias te pueden mostrar en hebreo que la misma frase que tú ves completa, capítulo 1, versículo 1 al 3 o lo que sea de cualquier libro, tiene diferentes etapas o estratos, diferentes frases escritas en diferentes tipos de hebreos. Y eso demuestra que tal vez fueron escritas por personas distintas, que querían decir algo distinto con la cosa que pusieron allí y que no deben ser tomadas muchas veces de forma literal, porque entonces estaríamos haciendo, en México decimos, una capirotada, una mezcla de muchas ideas, creyendo que son congruentes y a veces no lo son, porque son diferentes pensamientos de diferentes doctrinas que trataban de explicar lo mismo. Y esto se tiene que aplicar en toda la Biblia. No nada más ahorita que te estoy hablando de esto, te estoy utilizando el tema de Pesach para explicarte algo mucho más profundo. Pero esta situación no es un problema de la Biblia, es un problema de nosotros, de que pensamos que la Biblia es inmaculada, perfecta, que no tiene un solo error, y la verdad no es así. No es, no porque no sea la palabra de Dios o porque no sea inspirada, sino porque la inspiración no la entendemos de la forma como la Biblia dice. Es importante entender lo que le estoy diciendo, porque tal vez haya personas que coinciden con lo que estoy explicando, pero ellos ya no creen en la Biblia. Yo sí creo en la Biblia. Yo creo que sirve para mi crecimiento espiritual, porque yo creo en el Elohim de la Biblia, pero ya no soy un niño espiritual para estar, dice la palabra, siendo llevado por todo tipo de viento, de doctrina, por estratagemas de hombres que utilizan la Biblia para torcer con las artimañas del error, torcer mi fe. No, yo entiendo que hay cosas que simplemente la Biblia no está tratando de abordar y yo la trato de estirar para meter mis argumentos en ella. Y no es así. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia sirve para el crecimiento espiritual absolutamente. Sí, pero no quiere decir que los que escribieron la Biblia tenían todas las respuestas sobre todas las verdades del universo. La verdad es que no. Y si nosotros decimos, bueno, hay cosas que la ciencia ya explica, pero las que no puede explicar es porque Elohim no ha querido que las explique. Entonces tenemos en nuestra mente un Elohim demasiado raquítico, porque tenemos un Elohim de los huecos, un Dios de los huecos, que lo utilizamos solamente para explicar las cosas que no podemos explicar. Prácticamente estamos diciendo, yo creo toda la ciencia, pero cuando no la crea, voy a decir que es Dios. Entonces realmente no crees en Dios. Tú simplemente lo estás usando como muleta para las cosas que todavía no comprendes. Pero te sorprenderá cuánto la ciencia ha avanzado para explicar muchas de las cosas que tú todavía con la Biblia dices que tienen que ser de una u otra forma. No te estoy diciendo que la Biblia está mal. Yo creo en la Biblia, pero la Biblia tiene su lugar. Por ejemplo, la Biblia dice que la tierra es plana. En este momento, tal vez muchas personas van a saltar de alegría y decir, wow, Eliud es terraplanista. Y llegó un momento donde sentí que sí debiera hacerlo porque yo creo que la Biblia es verdad. Pero luego entendí que la Biblia sí es verdad, pero que no está tratando de llenar toda mi verdad del mundo natural de las cosas, sino más bien mi verdad del mundo espiritual. Entonces me di cuenta y dije, ok, por eso es que ciertas cosas que yo trato de hacer encajar no encajan, porque la Biblia no está tratando de encajar en mi mundo natural.
La Biblia está tratando de encajar en mi mundo espiritual, es decir, mi comportamiento para ser un mejor hombre con las de enfrente y un mejor hombre a los ojos de aquel que me ha creado. Ese es el mundo espiritual. Cuando entendí eso, dije, ok, sí puedo aceptar que la Biblia diga que la Tierra es plana, pero también creo que debería aceptar la Tierra científicamente redonda. Y sé que muchos de los que están escuchando esto dicen, no, ¿cómo le vas a creer a la NASA? ¿Cómo le vas a creer a las organizaciones iluminantes del mundo? Yo no estoy diciendo que creo en eso. Yo solamente le estoy diciendo que la Biblia es producto de su tiempo, que si lees la Biblia, más te vale que entiendas que la Tierra es plana, porque los que escribieron la Biblia con esa perspectiva. No puedes decir, la Biblia dice que la Tierra es redonda, porque la Biblia dice que es plana. Y los escritores de la Biblia estaban pensando que la Tierra era plana. Por lo tanto, no puedes aplicarla en un contexto de que la Tierra es redonda. Lo que significa entonces que cuando hablemos de ciencias y digamos la Tierra es redonda, no tenemos que pelearnos con la Biblia diciendo que la Tierra es plana, simplemente entender que son dos universos distintos. ¿La Tierra es plana? Bíblicamente sí. Científicamente no. ¿Quién está bien y quién está mal? Pues no es un punto de quién está bien y quién está mal, son dos universos distintos. Y al igual que esto, te puedo dar muchos otros ejemplos. La razón por la cual Deuteronomio dice que solamente debe hacerse Pesaj en el lugar que Adonai estableció, y casualmente ese lugar donde ellos estaban, es porque en el tiempo de Josías no nada más los levitas de Jerusalén eran los únicos que eran levitas, y no nada más existía el templo de Jerusalén, había levitas en todo Israel, porque los levitas eran sacerdotes ambulantes que iban para ser los adoradores oficiales del pueblo en donde sea que ellos estaban. Entonces los que estaban siendo protegidos por la corona, por Josías, empezaron a decir, bueno, a nosotros nos conviene ahora sí hacer una especie de federalización de toda la nación de Judá y luego tratar de conquistar las tierras del norte, porque ya no existía la nación de Israel, y entonces darnos a todos una identidad como pueblo. Aquí es donde se va gestando la identidad de Israel. Por eso la necesidad de crear un Pesaj, un día de independencia, con una historia diciéndonos esto Adonai nos lo dio cuando salimos de Egipto, cuando la historia muestra que viene de otro lado y que los israelitas lo tomaron con el propósito de darse una identidad como nación. ¿Es algo malo? No necesariamente. ¿Es algo que rompe los paradigmas de lo que hemos creído, de lo que la Biblia dice? Sí, absolutamente. Porque eso hará que te empieces a cuestionar todo. Y empiezas a decir, ¿la Biblia dice que es correcto el sincretismo? ¿La Biblia está a favor de tomar las tradiciones de otros y luego utilizarlas para mí? Pues no se supone que la Biblia dice que, y mismo Deuteronomio, que yo no mire las cosas que hacen los otros pueblos y decir, yo voy a tratar de hacer eso para mi creador. Y te voy a decir que sí, que hay una incongruencia. Sobre todo porque esos que te dijeron no hagas lo otro son los que agarraron las cosas de los otros para tratar de adorar al que tú amas con todo tu corazón. Ese es uno de los motivos por los cuales tu servidor entendió que mucho más que poner mis ojos en la Biblia como libro inmaculado, perfecto, sin un solo error, debo poner mis ojos en aquel que estaba inspirando a los que escribieron este libro y que en su misericordia toleró que escribieran cosas que tal vez él no pensaba. Tiene incongruencias, pero eso no significa que ya no vas a creer nada de lo que viene allí. No podemos tener un amor platónico, que cuando se nos rompe la burbuja tenemos que decidir si realmente queremos seguir creyendo en ese amor o si realmente decimos ya no, porque me engañaste. La Biblia no te engañó. Somos tú y yo los que hemos puesto una fe ciega, embrutecida en algo que nunca intentó tomar ese lugar para nosotros, pero estábamos tan necesitados de alguien que nos guiara que nos dejamos llevar. Yo creo en la Biblia, yo predico la Biblia, pero hace tiempo atrás le dije, voy a cambiar mi forma de predicar. Y le dije, desde este día en adelante quiero que ponga atención a mi manera de actuar, para que si un día le hablo algo que contraste con todo lo que usted ha creído, no sienta que el mundo se lo viene encima, sino que sepa que se puede vivir honrando al Eterno, aún si no estás de acuerdo con todas las cosas que dicen que Él dijo. Mi vida ha crecido. Entre más trato de humillarme a Él, más puedo sentir su presencia en mi vida, porque puedo saber que ha utilizado personas como yo, que tienen errores, que no lo saben todo y que a veces, queriendo hacer lo correcto, terminan perjudicando más a los demás, y aún así a ellos los utilizó y sus palabras, que están aquí, para traerme una edificación a mí. Pero también me permite conocer sus errores para poder yo no cometerlos. Y me ayuda a poder darme cuenta que no debo considerar perfecto todo nada más porque está en la Biblia, porque mucho de lo que está en la Biblia son errores con el propósito de crear en mí una persona más dependiente de Él y no de la Biblia. Se lo dice a alguien que cree
en la importancia de guardar los mandamientos, en guardar la instrucción, en leer la Biblia diariamente. Yo no le niego lo que la Biblia dice. Estoy diciendo que no se interpreta como usted cree. Y se lo he dicho por años. Conforme pase el tiempo, claro, vamos más profundo, pero llegan momentos donde los paradigmas se tienen que romper. Y este es uno de ellos. Estamos por celebrar el primer Moadim del año. Debemos entonces entender el propósito de todo esto. Cuando los sacerdotes de Jerusalén dijeron no se va a celebrar en ningún lado más que aquí, es porque querían que todo el mundo fuera dependiente de ellos. Se les olvidó que si esto se instituyó desde mucho antes y ellos solamente tomaron tradiciones y las trataron de adaptar, entonces desde mucho antes no había necesidad de sacerdotes ni había necesidad de todas esas cosas que ellos hacían. Así es que si yo el día de hoy quiero honrar al Creador celebrando este Moadim, no tengo que sentirme obligado a hacer las cosas como ellos decían, porque a fin de cuentas sé que no son necesarias. Sé que hay mucha gente a la cual no le gusta que diga que tanta metodología y tanto protocolo, tanto ceder no es necesario para celebrar un Moadim. Sé que dicen que soy demasiado informal, entre muchas otras cosas que pudieran decir. Y sinceramente, conforme pase el tiempo, me importa menos. Mi propósito es que usted ame a Adonai, que usted busque del Creador, que entienda la necesidad de depender solamente de Él y no de mí y no de ningún otro predicador. Si eso provoca que haya una división en los pensamientos de la gente, prefiero eso a seguir siendo parte de un ciclo de dependencia. No podemos seguir esperando que el de enfrente siempre nos enseñe qué hacer, porque esa simbiosis en realidad es codependencia, hace que la persona que resulta tener respuestas se llene de seguidores y esos seguidores endiosen a la persona o la persona se aproveche de ellos, cualquiera de las dos cosas que pase primero. Pero a fin de cuentas empieza a suceder esta situación donde ya el que predica se siente atado a lo que le dijo a los otros y donde el que escucha dice, este es el maestro que me gusta. Hace tiempo atrás su servidor decidió dejar de predicar como lo hacía antes. No estoy diciendo que renuncio a lo que creo, pues para nada, pues me ve aquí hablándole de pesa. Solamente que la forma en la cual hablo las cosas tiene que cambiar, porque la forma en la cual entiendo la Biblia ha cambiado en muchos aspectos. La forma en la cual hoy la trato de aplicar es mucho más profunda, no ha cambiado de para mal, al contrario, más y más me aferro a la instrucción de mi Creador. Pero entiendo que puedo ver su mano, su actuar, sus instrucciones en mucho más allá que solamente ritualismos. El Tanaj fue escrito por muchos años y por lo menos tiene 4 fuentes distintas que revelan la evolución teológica de Israel. Así es que no podemos nosotros decir que de principio a fin todas las cosas son tal cual a detalle. No es así. Y el Brit Hadashah es un rollo completamente distinto. ¿Eso le quita valor espiritual? Solo le quitará valor espiritual si tú quieres. Si para ti no tiene valor, pues no lo tendrá. Darás cuenta de lo que digas, ¿no? Y de lo que hagas. Así como yo voy a tener que dar cuentas de todo lo que te estoy diciendo. Pero entre más entiendo lo que la Biblia dice, más busco de Adonai, más me aferro a Él, más crezco. Y quisiera que tú te sintieras igual. Pero tuve que dar un paso de fe. Tuve que aventarme al precipicio y decir, Señor, yo creo absolutamente solo en ti. No quiero creer en nada más. Quiero obedecerte a ti. Y ahora, cuando levanto mis manos para adorar su nombre, cuando guardo el Shabbat, cuando paso tiempo con mi familia, ahora cuando estamos juntos en el día precioso que Él ha creado y ahora cuando guardamos los Moedim, tenemos mucho más profunda conexión con el Eterno, cuando ya entendemos que Él nos ha creado para ser solos suyos, para tener en nuestra vida reflejado su nombre, porque nosotros somos ese templo. Entiendo que no me importa que no haya templo o que no esté el hermano circuncidado y el otro sí, o que este trajo el Pesaj con el ceder y este no. Esas cosas no tienen importancia. Y si quieres que tengan importancia es porque tú quieres seguir siendo parte de una religión y te respeto. No es malo si quieres hacerlo. Solo sabe que hay alternativas. En conclusión, entonces, quiero que sepa esto. Pesaj es el Moedim donde nosotros dejamos de ser esclavos al sistema de este mundo para que por medio de la obediencia a la instrucción tan sencilla que se les dio a los israelitas de poner sangre en las puertas, por medio de esa obediencia nosotros también pongamos la sangre del Cordero en nuestras vidas, nos humillemos totalmente y decidamos caminar hacia donde Él nos quiere llevar. La palabra dice que somos hebreos porque dejamos la muerte y la condenación para cruzar hacia la vida eterna. Se nos llevó de la muerte a la vida. Y si nosotros, por la misericordia que se nos ha mostrado, somos obedientes en lo pequeñito, porque el primer paso de fe es la obediencia en humillación, con eso es suficiente, podemos nosotros entonces ser salvos de la condenación que teníamos y ser llevados
a una vida en abundancia. Esto es lo que debemos conmemorar en Pesaj. No se afane si no le salen bien los panes sin levadura, no se afane si no encuentra las hierbas amargas, no las va a encontrar, están en el desierto. No se afane si hoy no hubo cordero. Fin de cuentas, no va a sacrificar ningún tipo de animal porque no puede hacerlo, no es correcto. Pero no importa lo que usted haga, por más pequeño o modesto que parezca en casa, si lo hace con todo su corazón para tratar de recordar ese sacrificio, no nada más de la muerte de los primogénitos y el sacrificio del cordero que murió en cada casa, pero el sacrificio de Yeshua, si usted hace eso, si deja entrar a Yeshua en su corazón, en su vida, en su casa, si deja que la presencia de Adonai habite entre ustedes y de corazón y con mucho respeto, trata de honrarlo a él, amado hermano, usted está celebrando Pesaj. Si usted dice, pero yo no estoy físicamente circuncidado, pues ni modo. Si no lo está, y si usted ya dejó que Yeshua venga y le quite la incircuncisión espiritual y lo convierte en circunciso espiritual, usted ya está circuncidado. Y si usted dice, no, pero tiene que estar físicamente circuncidado, pues entonces físicamente circuncídese. Pablo dice, ¿usted cree que comer carne es correcto? Pues coma carne. Si usted cree que comer verduras solamente es lo único correcto, pues coma verduras. Pero no esté viendo la paja en el ojo ajeno. Si uno cree o otro deja de creer, pues ni modo. Ambos están tratando de honrar al Eterno. Y ahí se muestra la inspiración divina, en que una persona dice, para mí Dios me inspiró a hacer tal cosa, y otro dice algo diametralmente distinto y sin embargo también se siente inspirado. No es porque Dios es incongruente, es que somos nosotros poniendo nuestros ojos en Él y diciendo, tú me inspiras, tú eres mi inspiración para hacer las cosas. Esa es la inspiración de la Biblia. Cuando usted ve en la Biblia que hay puntos de vista distintos en una u otra cosa, no es que Dios es incongruente, no es que la Biblia está mal, es que había muchas personas que decían, el Señor me inspiró a esto, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y el otro decía, Yahweh va conmigo como poderoso gigante. Entonces, ¿es pastor o es gigante? Quiere decir que todos ellos que estaban escribiendo tenían perspectivas distintas de su realidad y en ellas podían ver plasmada la mano del Creador para con ellos, porque así es como funcionan las cosas. No estaban tratando de ser históricamente correctos, estaban tratando de expresar lo que había en sus corazones. De la misma manera el día de hoy, si no eres perfecto en todo lo que haces, pero al menos haces algo, entonces estás haciendo lo correcto. Claro, conforme pasa el tiempo, si quieres tratar de ser más espléndido en todo lo que haces, gloria a Adonai, pero esto que te estoy diciendo no es un consejo para Pesaj. Esto es algo que debes considerar para toda tu vida y todo lo que tú haces. El Eterno, el Creador, el que te ha revelado su nombre, a como tú lo consideras, ese que te ha mostrado esa gracia tan particular a ti, ha hecho exactamente lo mismo conmigo en mi situación y con otros en otra situación. Por eso Pedro dice que la gracia del Eterno es multiforme. No seamos tan cerrados y pensamos que las cosas solamente son como tú las sientes o como a ti se te han revelado. La verdad es que no es cierto. Nadie, ninguna persona lo sabe todo ni tiene toda la realidad de las cosas. Todos estamos caminando. Algunos caminan más adelante, otros caminamos más atrás. Todos caminamos. Y lo importante no es que sepas todo. Lo importante es que lo que sabes lo apliques. Estamos en el tiempo de caminar, donde ahora solamente ya todas las instrucciones que hemos aprendido las tenemos que poner por práctica. Es tiempo de caminar hacia Él. Esta es la hora de hacer algo. Porque mientras más nosotros estemos perdiendo el tiempo, peleándonos unos con otros porque no pronuncian unos Yeshua y otros dicen Yahshua o Yehoshua o Yahoshua, o lo que sea, y más unos digan la tierra es plana y otros digan la tierra es redonda, entre más perdamos el tiempo en discusiones sin sentido, más se sigue perdiendo la gente y es culpa nuestra. Su servidor diariamente trata de explicarles esto y la gente me dice, ya no sube videos. Y le digo, tenemos 400 videos de enseñanza y todo lo que hablé aquí a gran profundidad y mucho más están en esos videos. Que usted no los busque, eso ya no está en mis manos. Horas y horas y horas invertidas a lo largo de los años para traer algo para que usted lo tenga y tan solo lo busque. Pero la gente a fuerzas quiere oír algo nuevo. Y es lo que dice Lucas, que la gente de Atenas quería, que solamente se enfocaban en buscar qué cosa nueva podían oír. Si usted es así, usted está perdido. Pero si usted realmente quiere buscar de Adonai, entonces entenderá que lo puede oír en todos lados. Lo puede ver en lo que está escrito en este libro, lo puede ver en su propia vida. El mismo libro de Génesis nos muestra que José podía escuchar en las palabras del faraón la revelación que Adonai quería mostrarle para entonces poder saber qué decir. Tanto que usted puede aprender de Adonai. Pero entre más aprende, más tiene que humillarse y entender que no lo sabe todo, ni lo sabrá. Y si no le gusta esto, pues ni modo.
Entre más busco de Adonai y más pierdo de mí, porque sé que yo no valgo nada y Él lo vale todo, más sé que voy por el camino correcto, porque me va a ir destruyendo paso a paso y a usted también entre más lo busquemos. Guarde Pesaj, guarde panes sin levadura, guarde primeros frutos, celebre los Moedim, gócese. Los Moedim son tiempos hermosos donde podemos sentir la presencia palpable de Adonai entre nosotros. Es precioso estar en tiempo de Moedim. Es hermoso, hermoso. El día que usted guarde Pesaj, el 14 en la noche o el 15, o si el día para usted empieza en la mañana o empieza en la tarde, el día que usted celebre Pesaj, gócese. Si a usted se le ha revelado algo, póngalo en práctica. Si a usted se le da la responsabilidad de predicarle a otras personas lo que se le ha revelado, hágalo, pero con humildad, comprendiendo que ellos son tan capaces como usted, sino que más, de buscar de Adonai y de encontrar algo que usted todavía no ha visto. Y usted aprenda que tal vez puede cambiar su punto de vista porque ellos aprendieron algo que usted no. Sea humilde. Yo trato de serlo. Muchas cosas me explican los hermanos y me hacen ver las cosas distintas. Por eso es que trato de ser un poquitito más sabio y saber que yo tengo un punto de vista personal. Pero eso no quiere decir que todo el mundo va a pensar como yo. Yo le he reflejado lo que yo pienso, no nada más ahorita. Y usted puede no estar de acuerdo y está bien. Siempre le he dicho eso. Pero si usted no está de acuerdo, entonces por lo menos tenga un argumento para que usted ponga en práctica lo que a usted se le ha revelado. No nada más diga no y no lo voy a hacer, porque entonces tiene un problema. Si usted sí está de acuerdo, pues gloria a Adonai, qué bueno. Lo importante es que caminemos. Para este día y para esta hora, Adonai nos tiene aquí, para que todo lo que hemos aprendido lo practiquemos y llevemos al mundo su verdad a través de nuestro comportamiento. Y entonces, al ser una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, nuestras acciones hagan que todo mundo adore a nuestro Creador. Esta es la hora. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser Rabaná. Fui encontrado por quien no preguntó. Me dejé hallar por quien nunca me buscó. Porque yo veo lo más profundo y aunque no me conocía, yo sabía. Y cuando yo la he bendecido, a otro Dios le agradece. Pero sé que es ignorancia, hoy su velo desvanece. Yo quiero conocer a Jesús. Me canta sin saber. Este es el día en que conocerás mi santo nombre y nunca más igual serás. Porque un carbón pondré en tus labios, como en mi palabra dije que lo haría. Y nunca más dirás Valí, porque yo soy tu Ishi, el esposo que te ama. Y hoy estoy aquí si tú quieres conocer a Jesús. Si quieres conocer a Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, pues me presentaré. Mi nombre es Yeshua. Yeshua.
Por tanto tiempo esperé y esperé a que volvieras a la raíz de tu fe, a que anduvieras por la senda que te trajera de vuelta a mi casa. Y todo el tiempo que he esperado, mis brazos no se han cerrado. Ya no tienes que llamarme por el nombre equivocado. Si quieres conocer a Jesús, si realmente quieres conocer a Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, entonces oye bien, mi nombre es Yeshua. Mi santo nombre.